Esto es el juego de la vida. El juego de la vida, en pocas palabras, es un juego de 0 jugadores. Es decir, es un autómata celular diseñado por Conway en la década de los 70s. Lo que pretende hacer el juego de la vida, y una de las razones por las cuales es tan interesante y tan maravilloso, es explicar cómo es que de patrones simples pueden emerger patrones muy complejos. Esto es interesante no solo para las matemáticas, sino también para otras ciencias, como por ejemplo la biología. Podemos preguntarnos cómo es que a partir de ciertos aminoácidos se pueden formar proteínas, o incluso en economía, cómo es que a partir de transacciones pequeñas entre individuos puede formarse un sistema macroeconómico. Pero, ¿cómo funciona el juego de la vida? Imagínense un tablero de ajedrez infinito, donde en cada una de las casillas va a haber un 1 o un 0, que gráficamente lo vamos a representar como una casilla blanca o una casilla negra. Y vamos a decir que la casilla tiene un 1, es decir, si la casilla es blanca, es una célula viva, y si tiene un 0, es decir, si está en negro, entonces es una célula muerta. El juego de la vida tiene 2 reglas muy sencillas que intentan mimetizar lo que pasa en la naturaleza. Así, una célula viva, es decir, una célula en blanco, permanece viva si y solo si 2 o 3 de sus vecinos, es decir, de los 8 cuadros que se encuentran al lado de ella, también son células vivas. Asimismo, una célula muerta solo va a nacer si tiene exactamente 3 células vivas a su alrededor. Si se dan cuenta, la primera condición es una especie de equilibrio del ecosistema. Es decir, si tienes una célula viva, solo va a poder permanecer viva si su entorno tiene cierta cantidad de individuos vivos, como pasa en un ecosistema en equilibrio. Si tiene demasiados, va a haber sobrepoblación, y si tiene demasiado pocos, se va a morir por una falta de población. De igual forma, si una célula está muerta, es difícil que se dé la vida. Entonces, debe de haber un número muy preciso, que en este caso es 3, para que haya una reproducción de las células vivas y pueda haber una célula que nazca. Para sentir un poquito más cómo es que esto funciona, veamos este ejemplo de acá. Tenemos 3 células vivas en un renglón horizontal. Entonces podemos ver, las 2 de los extremos van a morir. Es decir, su siguiente estado va a ser 0. Pues solo tienen una célula viva de las 8 de sus vecinos. Es decir, solo tienen una célula viva a su alrededor. Entonces hay una falta de población y por lo tanto van a morir. ¿Qué pasa con la del medio? La del medio tiene 2 células vivas a su alrededor. Entonces esa célula va a permanecer viva en la siguiente generación. Y ahora fijémonos en cuáles de las células muertas van a nacer. Y veamos que solo son la que está arriba de la de en medio y la que está abajo de la de en medio. Pues son las únicas 2 células muertas que tienen en su entorno, es decir, en los 8 cuadros, los 3 de arriba, los 2 de al lado y los 3 de abajo, exactamente 3 células vivas. Así, la siguiente generación de esta configuración va a ser esta. Y ahora bien, veamos qué pasa con esta. De alguna forma es exactamente igual que la anterior, solo que rotada. Entonces no es difícil darnos cuenta que la siguiente generación de esta configuración va a ser la configuración inicial. Y así vamos a tener una especie de oscilación. Una generación van a ser los 3 cuadros verticales, la siguiente generación van a ser los 3 cuadros horizontales, la siguiente vuelve a ser vertical, la siguiente vuelve a ser horizontal, y así se queda en un estado perpetuo de oscilación. Una de las razones más importantes y más fascinantes por el cual el juego de la vida es tan importante es que teóricamente es equivalente a una máquina universal de Turing. Es decir, cualquier algoritmo que nosotros podamos computar con una computadora normal, lo podemos computar también dentro del juego de la vida. Y esto es algo impresionante porque hay gente que ha podido crear, por ejemplo, juegos de la vida dentro de juegos de la vida. Es decir, programar el juego de la vida con un juego de la vida. O, por ejemplo, una condición inicial que evolucione en una calculadora funcional. O, en general, que pueda realizar cualquier algoritmo que puede realizar una computadora normal. Pero bueno, basta de tanto platicar. Ahora veamos cuáles son algunos de los patrones que pueden emerger siguiendo estas simples reglas.